minutos en el territorio continental ecuatoriano, más allá de los temas políticos, electorales, temas vinculados con las reformas a la Constitución que se está debatiendo en el Ecuador. Queremos volver a analizar un tema recurrente en el país y que se relaciona con la situación laboral, con algunos ejes. Uno, la tan necesaria reforma laboral. Se ha hablado desde las propias autoridades en algún momento contar en el Ecuador con un nuevo código laboral que, con algunos parches que se han hecho en el camino, data de 1938. Es decir, ya suficiente tiempo como para actualizar de manera estructural el código laboral. Pero hay algunos temas que persisten y subsisten en el Ecuador, como es la imposibilidad de lograr mayores fuentes de empleo, especialmente el empleo pleno en el Ecuador, que sean afiliados al Seguro Social ecuatoriano, y que no ha habido manera de avanzar. Y quien genera mayores fuentes de trabajo es el sector privado. Para ello se requiere regulaciones, un ambiente legal que permita generar confianza en el mercado laboral. Con estas consideraciones quisiera dar la bienvenida a la experta en temas laborales, doctora Yesae Navarrete, y preguntarle por qué esos indicadores siguen siendo casi lo mismo, especialmente en el empleo pleno en el Ecuador. Muy buen día. Muchas gracias, Miguel. Buenos días. Buenos días a todas las personas que nos miran y nos escuchan. Claro, cuando revisamos las tasas y los resultados de la última encuesta en EMDU del INEC, podemos ver que tenemos prácticamente un estancamiento, tanto en el crecimiento del empleo adecuado, como en la disminución del desempleo e inclusive en el subempleo. Para ponernos en contexto, cuando hablamos de empleo adecuado, nos referimos a personas con empleo que durante una semana trabajan las 40 horas y que en el mes anterior de lo que se realiza la encuesta, al menos recibieron el salario básico, es decir, $470. Eso es empleo adecuado. Personas que trabajan 40 horas, reciben mínimo el salario básico, que están afiliados a la Seguridad Social, y el último dato de marzo del 2025 nos dice que tenemos de empleo adecuado 34.2%, es decir, prácticamente 1 de cada 3 personas en el país tiene empleo adecuado. Es preocupante, sí. Y vamos a ir viendo que hemos tenido un desempeño estancado en los últimos 3 años cuando comparamos, y esto ya lo ha recogido el comercio, primicias, en varios análisis. Lo mismo pasa con el subempleo. El subempleo son personas que durante la semana que se hace la estadística trabajan menos de 40 horas y perciben ingresos laborales inferiores al salario mínimo. Puede ser I-O. Tenemos tipos de subempleo, no creo que valga la pena entrar en ese detalle, pero este tema también está estancado. Y si vemos también la tasa de desempleo, tenemos 3,3% de desempleo en el Ecuador. Es decir, personas que buscando trabajo o no, porque tenemos 2 tipos de desempleo, el abierto y el oculto, 3,3% de la población económicamente activa no logra encontrar un trabajo. ¿Son cifras preocupantes? Sí, por supuesto. Y más aún cuando vemos que la tendencia está estática. El último cambio drástico en los datos del INEC respecto del empleo se dio cuando hubo la pandemia. Obviamente fue una situación extraordinaria, la pandemia dejó en el desempleo a muchísimas personas, creció el empleo informal, pero desde ahí no hemos tenido unos cambios. ¿Por qué no hemos tenido cambios? Porque prácticamente el empleo, cuando lo analizamos, no solamente podemos verlo desde un punto de vista jurídico, debemos verlo desde el mercado económico también. Y la economía también ha estado estancada. Reformas laborales que necesitamos, sí, pero son estructurales. Y yo creo que mucho estamos hablando en estos días, está sobre la mesa la posibilidad de que exista una asamblea constituyente. Creo que es muy importante que se tome esta oportunidad
y que no solamente realicemos cambios necesarios a nivel de revisión institucional, el Consejo de Participación Ciudadana, medidas que fomenten los temas de seguridad, independencia de poderes, sino que si es que vamos a entrar en un costo financiero tan alto para la población como lo es una asamblea constituyente, mucho manejo de recursos, también pongamos sobre la mesa el empleo. Y salgamos tal vez del discurso tan repetido que hemos tenido en los últimos años, que es que vuelva el contrato por horas, que vuelva, que se elimine la jubilación patronal, que salgamos más allá, que veamos más allá. No digo que no sean temas irrelevantes en lo absoluto, pero si es que tenemos unas cifras que nos dicen que el empleo adecuado está estancado, necesitamos cambios estructurales y hay muchísimos que podemos irlos viendo y que la Asamblea Constituyente podría ser una gran oportunidad para cambiar esos números que no se han movido. Doctora Navarrete, ¿cuáles podrían ser esos cambios estructurales que requiere el país en el marco laboral? Mire, el empleo informal es otra clasificación, ¿cierto? Tenemos el empleo formal, que son las personas que trabajan para un empleador que está en el registro único de contribuyentes y que se cumplen todas las normativas. El empleo informal es aquel en que las personas trabajan en un sector donde existen menos de 100 trabajadores y que no tienen registro único de contribuyentes. Es decir, son unidades económicas, empresas que no necesariamente pagan impuestos porque ni siquiera tienen un registro ante el Servicio de Rentas Internas, ni que tampoco están afiliados a la Seguridad Social. Entonces, estos datos que nos dicen que el empleo pleno y el empleo formal no crece. En mi criterio, ¿qué es lo que pasa? Tal vez los empleadores no encuentran un marco normativo con oportunidades para generar ese empleo formal. Y no hablamos necesariamente de empresas grandes y empresas medianas, porque si nos referimos a cumplimiento, es muy curioso porque esas suelen ser las empresas que más empleo formal aportan. Hablamos de los emprendedores. Son los emprendedores, las personas que comienzan un negocio, los que no tienen esta oportunidad de contar con herramientas jurídicas para generar ese empleo formal. Tenemos un código del trabajo, como usted decía, cuya base es de 1938, han existido reformas, pero no solo es el código del trabajo el que ya es caduco y rígido. Tenemos normas adjetivas, acuerdos ministeriales que son muy repetidos. Tenemos más de 12 tipos de modalidades contractuales que cuando una empresa, cuando un empleador viene a decir qué tipo de contrato utilizo, se encuentra con un listado de 17 contratos o más que no sabe ni siquiera por cuál irse. Entonces, ¿cuáles son esas medidas que podrían dinamizar el empleo? Primero, revisar el marco normativo en su integridad. Salir un poco de lo que decía de solo promover el contrato por horas o eliminar la jubilación patronal y ver, por ejemplo, los últimos datos que el Ministerio de Trabajo compartió públicamente en agosto, me parece, del 2024, nos dice que el contrato más utilizado entre enero y agosto del año pasado fue el contrato emergente. El contrato emergente fue una figura que nació con la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. Sí, nació para la pandemia, ha sido muy criticado por continuar su uso. De hecho, la Corte Constitucional recientemente indicó que existe inconstitucionalidad parcial respecto de la terminación anticipada. Pero ¿qué nos dice que todos los empleadores formales que afilian al IES, que cumplen el pago de décimos, utilizan el contrato emergente? Es que necesitan otro tipo de modalidades. El contrato emergente es prácticamente un contrato a plazo fijo. Entonces, ese no lo tenemos. ¿Por qué no revisar la viabilidad de que regrese el contrato a plazo fijo? No lo tenemos. Y que no sea emergente. Porque con eso vamos a salir de estas críticas que ha tenido la constitucionalidad o legalidad de este tipo de contratos, para darle a los empleadores una seguridad jurídica para decir: tome el contrato a plazo fijo, afilie al IES, pague décimos, pague salario mínimo, pero tenga esta oportunidad de revisar cómo va el desempeño del trabajador, su misma actividad económica,
para poder evaluar que se vuelva indefinido, porque los costos laborales de terminar los contratos en el Ecuador son muy altos. Entonces, primero revisar modalidades contractuales. Tenemos un contrato muy útil, en mi criterio muy dinámico, que es el contrato productivo, que es igual un tipo de contrato a plazo fijo, muy bueno, muy utilizado, pero está en un acuerdo ministerial. ¿Qué hace que un contrato esté en un acuerdo ministerial? Que depende de la voluntad política. El día de mañana yo viene como empresa... otro ministro o ministra y echa abajo el acuerdo, cambia el acuerdo y se acaba eso. Exacto. Yo como empresa firmo 100 contratos productivos. Pasan 3 semanas, vía acuerdo ministerial con una firma, sin ningún otro proceso legislativo, lo eliminan y me dejan total inseguridad respecto de la situación jurídica de esas personas, y tal vez con costos equivalentes al despido que el empleador no tenía previsto en el momento de planificación. Entonces, modalidades contractuales puede ser una cosa. Existe otra cosa que no se habla mucho, pero que creo que es una oportunidad muy grande. En los aportes mensuales que hacen los empleadores en la planilla del IES, se genera el 1% que por ley obligatoriamente tienen que enviar para capacitación. Lo que fue el SECAP. Lo que fue la obligación para... ¿Y cuál es la respuesta del SECAP? No tenemos capacitación por parte del sector público correspondiente a este pago de esta tasa, que prácticamente es un costo más del 1%. Ahorita ese 1%, los empleadores lo pagan y se diluye en el presupuesto general del Estado. Claro, eso entra a la caja fiscal. Entra a la caja fiscal. Y no reditúa a la capacitación. Exacto, no reditúa la capacitación. Entonces, ¿por qué no regresar a ver ese costo que cuando uno dice 1%, diremos, no es mucho? Pero no es así. Si sumamos el 1% de los costos de las planillas mensuales de los trabajadores, es muy alto. Entonces, ¿qué más podemos revisar? Mucho hemos visto lo que ha pasado en los últimos meses con la contratación colectiva en las empresas públicas. ¿Por qué no revisamos el marco normativo de la contratación colectiva? Que eso sí no se ha topado y no se ha movido en muchísimos años. Tenemos muchísimas inseguridades jurídicas respecto de los tipos de procesos que se deben realizar para constituciones de sindicatos, comités, contratos colectivos, dejando en una inseguridad porque al final estos temas colectivos no los conocen los jueces laborales. Existe una jurisdicción especial en el Ministerio del Trabajo, que son tribunales de arbitraje y conciliación, que tienen, según la Corte Constitucional, una jurisdicción especial y que son funcionarios del ministerio los que terminan resolviendo respecto de conflictos colectivos. Y si son personas que no han tenido la experiencia o la preparación técnica, las que están ocupando normalmente puestos de libre nombramiento y remoción, se dejen una inseguridad jurídica muy grande y se da lugar a muchos abusos en este tipo de procesos, que generalmente son muy cuantiosos y muy costosos si es que existe una resolución desfavorable para el uno o el otro lado, casi siempre para el empleador, porque es quien normalmente eroga los recursos en estos casos. ¿Qué hacer con la informalidad que se ha ido incrementando y que no hay manera de incorporarles a una fuente de empleo pleno? Mire, la informalidad creo que se da por 2 grandes motivos. El primero, por los costos muy altos de la formalidad laboral. Nosotros somos un país que genera costos muy altos. Más o menos la diferencia entre la informalidad y formalidad es entre el 30 y 35% de lo que yo pagaría a una persona que no le afilio o a una persona que decido no generar. ¿Por qué? Porque digamos que yo le pago a una persona $500 en la informalidad. Le pago con un recibo, pero no le afilio al IES, me estoy ahorrando un 12.15%. No le pago $13º, son $500 al año. 14º, para este año, $470. Y fondos de reserva a partir del siguiente año es un sueldo más. Entonces, hablamos de un costo que, claro, normalmente el 30-35% es representativo. Y aparte, también existe mucho desconocimiento. Y acá yo creo que hay una oportunidad muy importante. No creo que debamos generar una política pública de persecución, porque muchas veces lo que suele ser la respuesta en varios países frente a la informalidad es generar procesos de inspección sancionador, en que yo le digo al Ministerio del Trabajo, que es el ente rector de la política pública, salga con sus inspectores, busque dónde está la informalidad y sancione. Eso no ha resultado
Eso no va a generar que los empleadores contraten formalmente a los trabajadores, sino que lo que va a hacer es que los pocos recursos disponibles se paguen a las multas y a las sanciones que ni siquiera van al trabajador. Entonces, deberíamos fomentar ese lado de la capacitación previa, campañas muy fuertes para decirle a la persona también cuánto es el costo en que se ahorra si es que contrata formalmente a los trabajadores. Ahí viene una visión que no la hemos tenido y que también me parece muy importante generarla, porque para un empleador es muy costosa la informalidad. ¿A qué voy? Si yo tengo un trabajador que sufre un accidente de trabajo y está en la informalidad, para el empleador puede ser tiene que pagarle en la clínica privada. Tiene que pagarle en la clínica privada, y si le denuncian ante la Seguridad Social, tiene una responsabilidad patronal mucho más cara que ese 30 y 35%. Asimismo, si es que yo genero todos los elementos de un contrato de trabajo, pero que no está registrado en el ministerio o notificado en la Seguridad Social, pueden demandarme bajo una figura que se llama simulación laboral. Y termino pagando todos los años que no pagué, los décimos, las vacaciones, e inclusive con recargos, acumulado. Y ya vemos que cada vez más la jurisprudencia reconoce estas figuras como la simulación laboral, porque existe. Entonces, buscar un punto medio, buscar un marco regulatorio que sea más flexible, no que sea regresivo, no que desconozca derechos, pero que dé más escapes, que dé más posibilidades de afiliación al IES, no solamente con el 17,6% o el 12,15%. ¿Por qué no hacer afiliaciones al IES? El Seguro Social funciona como una aseguradora con servicios y costos fijos. ¿Por qué no hacer paquetes que no sean regresivos, pero que me permitan abaratar costos, por ejemplo, y que promuevan esa formalidad? Hay muchas personas que trabajan bajo trabajo autónomo con las plataformas como Uber, Rappi, todas estas que en nuestro país, ahorita con un dictamen constitucional que hubo, están protegidas las personas para poder seguir trabajando sin que un juez pueda decir que son trabajadores, porque eso es lo que ha pasado en muchos países, ¿no? Y acá, al final del día, eso termina siendo una fuente de ingresos para esas personas. Y decir de la noche a la mañana que tienen que ser trabajadores sería prácticamente dejarles sin una fuente de ingresos, porque las empresas lo que van a hacer es irse a otros lados. ¿Por qué no poder construir un marco regulatorio con enfoque en seguridad y salud ocupacional, sin que se les reconozca como trabajadores, sin que sea un costo para las plataformas que sean empleadores, sino que las mismas personas vean el valor agregado de una afiliación al IES que no les cueste mucho, pero que tengan un espacio donde puedan ir a hacerse, atender médicamente, donde puedan tener una jubilación a mediano plazo, algo que genere un valor agregado y que no lo vean simplemente como un costo. Porque los motociclistas son una de las personas con más riesgos en sus actividades ocupacionales y no están protegidos por nada al día de hoy. ¿Por qué? Porque no están formalizados laboralmente, porque la ley obliga en un trabajo formal a incluir en la afiliación al Seguro Social. Así es, y en mi criterio sería un error reconocerles como trabajadores de las plataformas. En mi criterio sería un error, porque creo que no prestan necesariamente sus servicios a las plataformas. La plataforma es una herramienta tecnológica que pone en contacto a dos personas, pero eso no significa que son personas que están en la informalidad y que tengan riesgos. Entonces, tal vez, ¿por qué no vemos en esta propuesta, hablando nuevamente de la Asamblea Constituyente, cómo fortalecemos el trabajo autónomo? No creo que la idea sea cargarle. Pero que tengan algún tipo de seguro. Exacto. Ya no ¿qué es? 945, 975. Claro, ¿Cuánto? El descuento cuando es bajo relación de dependencia es 9.45. Cuando uno es voluntario es 17, que es más alto. ¿Por qué no generar? Claro, paga como trabajador y empleador. Exacto. ¿Por qué? Exactamente. ¿Por qué no generar un nuevo porcentaje, un nuevo paquete de seguridad social que sea atractivo para los trabajadores autónomos y que digan, muy bien, no va a ser tan caro como el 17,6%, tampoco es como el 9.45 porque ese es subsidiado en una relación de dependencia, pero lo digo nada más, ¿por qué no generar con la seguridad social un paquete que diga, mira, ven, afíliate, paga el 12% y te ofrezco seguro de riesgos, un plan de jubilación, y estas personas van a tener capacitación
educación, van a tener atención médica y ya no van a estar en la informalidad necesariamente. Van a ir generando una formalidad no bajo relación de dependencia, sino fortaleciendo el trabajo autónomo. Porque debemos salir del chip de que todo debe ser relación laboral. No todo debe ser relación laboral. Claro, no va a recibir 100% lo que un trabajador con empleo pleno tiene. Exacto. Todos los beneficios, pero sí algo, especialmente de seguro social. Exactamente, necesitamos buscar esas transiciones. Porque el empleo... ¿Y eso no se puede hacer hoy? Sí, podría hacérselo hoy no necesitamos una asamblea constituyente para hacerlo, no necesitamos, jurídicamente es viable. Sin embargo, se necesita esta visión general de cómo movemos estos números que hemos estado conversando hoy, sin satanizar al empleador, sin quedarnos enfrascados en los discursos que nos han acompañado los últimos años. No hemos salido del tema de la jubilación patronal y el contrato por hora. Seguimos hablando de lo mismo. La ministra del Trabajo anunció que había ya un acuerdo previo para ir a una reforma entre un sector de los trabajadores que tienen representación en el Consejo Nacional del Trabajo, los empleadores y el propio gobierno, que sería la creación de un fondo que pudiera llevarse el trabajador y que no sea ese problema que tienen las empresas, que llega a los 19 años y hay que liquidar automáticamente y se pierde todo lo que se aportó. Sí, en realidad la jubilación patronal es una figura que en mi criterio no debería existir como está plasmada ya en el ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Más allá de que porque me parezca a mí buena o mala, es porque en su creación nació para dar respuesta de tener una pensión a favor de las personas que todavía no aplicaban a los requisitos de la pensión de la Caja del Seguro. Era otro momento, ¿no? Era otro momento, era algo transitorio. La jubilación patronal se quedó porque muchos países en América Latina lo tuvieron. Porque esto hablamos los años 30, 40. ¿Solo Ecuador tiene? Sí, así es. Entonces, nosotros nos quedamos con las dos figuras y ahí podemos ver que al día de hoy se ha vuelto algo contraproducente para los trabajadores, porque como usted bien indica, los trabajadores son desvinculados a los 19 años, inclusive por políticas internas de las empresas, que no necesariamente vamos a decir está bien o está mal, es lo que es, pero son personas que normalmente entre 45 y los 55 años de edad son desempleados porque son despedidos, podrán salir con una liquidación cuantiosa, pero una persona a los 50 años al día de hoy en el mercado laboral trabajo? Está enterita, puede seguir trabajando, a gastarse pero lo que ¿cómo recibió? Consigue trabajo? ¿Y luego? Con los números que vimos, si ni las personas jóvenes que son de 18 a 29 años logran conseguir un trabajo, quien es desvinculado por estar cerca de la jubilación patronal, se le vuelve muy cuesta arriba, y son las personas que más capacitación han recibido, que más experiencia tienen y que terminan desempleados en una desigualdad de condiciones para participar en nuevos procesos. Entran a las entrevistas de trabajo y ¿qué les dicen? Usted está sobrecalificado para la remuneración que yo le puedo ofrecer. Entonces, sí, la jubilación patronal ha sido y es al día de hoy un problema que desnaturaliza el mercado laboral, porque al empleador le obliga a tomar esa decisión. ¿Y en qué fecha toma el empleador? ¿Hasta qué fecha no se comienza a hacer la reserva matemática para proyectar la jubilación patronal? Miren, la mayoría de los casos que esta decisión se toma es a los 19 años. Antes era hasta los 24, pero hubo porque la jubilación patronal se generaba a partir del año 25 de la prestación de servicios. Pero ahora existió una reforma en la que ya es un pago parcial obligatorio a partir de la desvinculación unilateral de los 20 años. Entonces, ¿qué hizo esta reforma? Acortar el tiempo de carrera laboral para las personas. ¿Llega a 19 o 19 años, 10 meses? ¿Cómo es esto? Sí, es a los 19 años, mientras menos cerca de los 20 es mejor, porque inclusive ya existen jurisprudencias que han hablado de que la intención del empleador no era pagar la jubilación y que se ordena un pago parcial, e inclusive también hay una inseguridad jurídica respecto al cálculo del cómo pago. Existe un acuerdo ministerial, una fórmula, y claro, todo esto, uniendo con la pregunta que usted me hizo hace un momento, ha llevado a que el Ministerio del Trabajo revise en las distintas administraciones alternativas para la jubilación patronal.
No estoy segura si fue en el 2017 o en el 2018, el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, que es este órgano que tiene el Ministerio del Trabajo con representantes del empleador, del trabajador, generó una propuesta conjunta para transformar la jubilación patronal en un fondo de ahorro, en el que aporta un porcentaje el empleador, un porcentaje el trabajador, y ese fondo le va siguiendo al trabajador en todos los empleadores. Y se va acumulando. Se va acumulando. Entonces, pensemos, es como poner una póliza. Pero eso no funciona hoy. No, esa es la propuesta. Y de hecho la ministra, entiendo, la tomó y la quiere dar fuerza a través de esta reforma que va a proponer. Sería bueno también para los trabajadores. Por supuesto, porque tenemos también que ver nuestro marco normativo. No podemos quedarnos en que la jubilación a mí me parece muy cara y hay que eliminarla. Tenemos que ver que nuestro marco normativo también protege a que los derechos no sean regresivos, o sea, a que no puedo quitar derechos a los trabajadores que ya son derechos adquiridos. Una persona que trabaja 15 años no tiene derecho adquirido a la jubilación patronal, por eso yo puedo despedirle a los 19 y no pagar, porque el derecho adquirido yo lo tengo cuando cumplo una condición. ¿Quién sí tiene derecho a la jubilación patronal? Quien trabaja más de 20 años, recibe ese pago proporcional hasta los 25 y pasado los 25. De acuerdo a un cálculo. Siempre. A un cálculo actuarial. 216, me parece, del Código del Trabajo. Sí, así es, el artículo 216 del Código del Trabajo, en que se norma eso, porque yo tengo un fondo global, un fondo mensual. Esa es otra de las cosas. Antes los empleadores hacían el esfuerzo para ganar los dos de pagar el fondo global. Hacen el cálculo, liquidan y se acabó la relación. Se acabó. Y yo, como trabajador, me llevaba un monto importante para poder... Eso es para emprender, ¿no? Para emprender, para ahorrar, para poner en una póliza. Pero ahora no hay ni garantía, porque hay casos, puedo citar el del diario El Comercio, que cambió de administración en el 2014 y simplemente no se está cumpliendo con la jubilación patronal, que dice el código incluso hasta un año después de muerto, que hay que entregar, me parece. Así es, y de hecho es una de las pocas obligaciones económicas que se hereda. Por eso también es un asunto que se revisa mucho. Claro, en una empresa familiar, si se muere el dueño, ¿el hijo queda con esa responsabilidad? Sí y no, porque si es que la persona venía como persona natural pagando la jubilación, el hijo sí. Se hereda, y es hasta un año posterior a la muerte del trabajador. Entonces es una obligación que por eso muchas empresas preferían pagar con certeza a través de un fondo global, pero ahora la Corte Nacional de Justicia, a través de su sala laboral, ha emitido varios fallos en jurisprudencias en que ha ordenado la reliquidación de ese fondo global, porque en su criterio no contiene todos los elementos técnicos en la fórmula que garantizan una igualdad respecto del pago de la pensión vitalicia. ¿Y qué genera esto? De la pensión mensual vitalicia. ¿Qué genera esto? Que los empleadores ya no quieran pagar el fondo global. ¿Porque subió el monto de liquidación? Porque tiene una incertidumbre de que si yo le pago ahorita, digamos un valor, $50,000, que no es poco, que le pago al trabajador, el trabajador después de 10 años, porque no prescribe, me pueda decir, mire, vaya al juzgado y diga, vea, señor juez, yo recibí estos 50,000, pero no estuvieron bien calculados. Ya la Corte Nacional ha dicho en este caso, en este otro caso, ABC, que yo merecía más porque no se considera expectativa de vida. Vuelva a hacer el recálculo. Entonces, está pasando en algunos casos, y por eso es que debemos revisar esta figura para generar certezas, ¿no? Tal vez pensar en este fondo sí puede ser la solución, pero primero tiene que hacerse un análisis de impacto económico, porque al final generar un fondo obligatorio para el empleador también va a ser un costo adicional fijo, porque al día de hoy la jubilación, sí, yo provisiono contablemente, pero no necesariamente llego a pagarla. En cambio, si ya vamos a generar un costo de un fondo fijo y permanente desde el día 1, puede ser un costo adicional. Y tenemos que hacernos la gran pregunta. En el mercado laboral, con los datos de informalidad que tenemos, ¿necesitamos más costos? Veamos bien, no digo que no sea la respuesta, que sí sea, pero no dar certezas. Exacto, no, en lo absoluto. Importante. Tenemos que reconocer todos los derechos siempre a los trabajadores, pero por eso mismo creo que como país debemos caminar a la construcción de políticas públicas que suban estos números de empleo pleno, sin que genere más costos
al empleador, porque es un camino sin salida. Más costos laborales va a ahuyentar más la formalidad, y eso es lo que nos dicen los datos en nuestra historia. Aun cuando, doctora Yesaí Navarrete, está en el ámbito político, ¿por qué cree que no se hace la reforma laboral? Falta voluntad política, cálculo político y peor, llegar a construir un nuevo código laboral. Mire, es muy curioso porque tenemos en la Asamblea Nacional más de 5 proyectos de reforma al Código de Trabajo que han pasado desapercibidos, con informes, normas aisladas. Recién pasaba hace unos meses incentivos para la vinculación de personas mayores a 45 años de edad. Todo es producto de iniciativas aisladas. Creo que necesitamos fijarnos en una construcción de política pública que una todos los puntos que el marco normativo laboral necesita y que eviten estos destellos dispersos de esfuerzos, que salen acuerdos ministeriales, salen reformas parciales al Código de Trabajo, que no van a un objetivo común. Yo creo, he visto que muchas veces el gobierno puede tener estas iniciativas y los últimos años en general, pero como usted dice, el costo político de salir a decir voy a hacer reforma laboral se traduce en narrativas inmediatas de quieren quitarnos derechos, quieren volver al contrato por horas, quieren eliminar la jubilación patronal y quieren favorecer al empleador. Creo que tenemos que salir de ese framing, de esa narrativa, y por eso mismo tomar la reforma laboral desde otra perspectiva y decir, es una reforma laboral que va a fomentar el empleo pleno. ¿Cómo? Sí, necesariamente tienen que tomarse los tipos de contratos, pero poner sobre la mesa lo que decíamos hace un momento, otras cosas que son necesarias: la contratación colectiva, la fiscalización de recursos de las organizaciones sindicales, los aportes obligatorios. Pero ha sido un tabú, ¿no? Lo que pasó en el sector público en CNEL, una barbaridad y media de lo que recibieron. Así es, y es un tabú, y está muy bien que exista la contratación colectiva, pero tiene que haber transparencia. Tiene que haber transparencia. ¿Qué pasa con ese 1% que todos los trabajadores aportan a las organizaciones sindicales? ¿Quién fiscaliza? Nadie. Por ley es el Ministerio del Trabajo. Por eso no aflojan las dirigencias. Claro, por ley es el Ministerio del Trabajo, pero no ha existido la fiscalización, porque claro, políticamente es muy complejo. Bueno, en el caso del sector eléctrico sí se lo ha hecho. No del aporte del sindicalismo, del 1%, porque no tenemos balances, no tenemos pagos impositivos, no tenemos nada al respecto, no sabemos cuánto es el valor. Manejan los dirigentes a su arbitrio. Efectivamente, entonces ahí también podría venir una unión de esfuerzos a través del fortalecimiento del diálogo social. ¿Por qué no buscamos apoyo de organizaciones internacionales? ¿Por qué no pedimos en toda esta maraña que la OIT nos ayude con el diálogo social? Que tengamos expertos acá, que nos ayuden a sentarnos, empleadores, trabajadores y gobierno, relación tripartita natural, para llegar a consensos y que tengamos un mediador y que no caigamos nuevamente en eso de la reforma laboral viene a quitar derechos, porque no necesariamente es así. Tenemos que mover estos indicadores, tenemos que moverlos. El presidente Noboa tiene 4 años de gobierno que tendrá que generar una política de trabajo urgente, con medidas y una hoja de ruta, más allá de lo que esté en su plan, con más detalle, con indicadores y estudios generar económicos. Confianza al sector productivo para que fomente el empleo. Así es, generar y salir también del discurso de necesitamos más inversión extranjera. Sí, necesitamos más inversión extranjera, pero también necesitamos más inversión local, por certezas, por seguridad jurídica, que tanto nos falta. Nos falta mucho camino por recorrer. Ahora, en este contexto laboral, ¿cuánto ha contribuido la ley Violeta en beneficio de la mujer para la contratación? Mire, es muy interesante lo que usted indica. La Ley Orgánica de Economía Violeta, su reglamento, y después salió 2 normas más que se vinculan con este tema, que es la Ley de Cuidado. La Ley de Cuidado Humano y la Ley de Igualdad Salarial, buscan generar que
las mujeres y los hombres tengamos la misma oportunidad en el acceso al empleo, el mismo reconocimiento en el tema salarial. Yo pienso que ha sido interesante al menos la visibilización de las brechas de género existentes, porque cuando nosotros vemos en los datos del INEC, por ejemplo, en la misma ENEMDU, vemos que las mujeres tienen una mayor tasa de desempleo que los hombres. La tasa de las mujeres en desempleo es 4%, la de los hombres es de 2,8%. Lo mismo pasa en el empleo adecuado. Los hombres tienen un mayor porcentaje de empleo adecuado, es 38,2, mientras que las mujeres es 28, son 10 puntos porcentuales. Entonces, la ley de economía violeta, ¿qué tiene? Una obligación de que las empresas, no es obligación de contratación de mujeres, es un incentivo para las empresas que contraten mujeres en nuevas plazas de trabajo, es un incentivo tributario. Creo que deberíamos revisar el cumplimiento, más que el cumplimiento, el resultado de este incentivo. Ya han pasado unos 2 años desde su emisión, un tiempo prudente para revisar si está teniendo resultados y cómo complementarlos. Porque no existe al día de hoy la obligación de contratar igual cantidad de hombres y mujeres, como pasa en los directorios de las empresas, que en los directorios ya necesito, llamemos, una cuota de una mujer en la representación. Pero en el caso de materia laboral, si es una empresa que contrata a una mujer en una nueva plaza de trabajo, tiene beneficios impositivos. Asimismo, se ha impuesto la obligación de generar 40 horas de capacitación a los trabajadores a través de la igualdad salarial respecto de derechos laborales, en temas de igualdad, en temas de no discriminación, que si bien no solo se enfoca en materia de género, es algo muy importante. Entonces, sí necesitamos medidas que nos apoyen en la disminución hasta que lleguemos a la eliminación de la brecha laboral de género, que es una realidad que existe inclusive también en lo salarial, no solo en Ecuador, a nivel global, varía, en los salariales más o menos el 14% de diferencia en que los hombres en los mismos puestos ganan más que las mujeres. El techo de cristal son realidades, pero no podemos, en mi criterio, saltarnos. Para mí eso sí tiene que ser. Toda reforma laboral debe ser construida con un enfoque transversal de género, pero no podemos desviar la atención de que primero necesitamos condiciones estructurales generales para todos y de ahí ir avanzando de la mano, ¿no? Para disminuir y eliminar la brecha. Por ello lo importante de las reformas en el ámbito laboral, que son fundamentales en el país, sea el camino de la Asamblea Constituyente, sea el camino de la Asamblea Nacional, pero hay que hacerlo y que los políticos dejen la demagogia, especialmente en el escenario de la función legislativa. Como siempre, muchas gracias a la doctora Yesae Navarrete, experta en temas laborales, por ilustrarnos en esto que debiera ser un tema pendiente, un tema permanente de análisis, el aspecto laboral en el Ecuador. Muchas gracias por la invitación, Miguel. Muy amable. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos en Exa FM, ya viene el show de la papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, les deseamos un feliz jueves a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Inicio de espacio.